Sí, buenas tardes. Mi nombre es María Dolores Quintana Flandes, número de control 1721-3107. Este video es para aprobar la unidad 4 de control estadística de la calidad, cuyo tema es planes y muestreo de aceptación. Muy bien. Vamos a iniciar con el concepto de muestreo de aceptación, ventajas y desventajas, posteriormente errores muestrales. Como número 3, tipo de planes de muestreo, 4, planes de muestreo por atributos, 5, planes de muestreo por variables y por último, el seguimiento de los ejercicios aplicados en el campo laboral de lo aprendido en la unidad. Muestreo de aceptación. Este concepto viene siendo el procedimiento mediante el cual se puede decidir si se acepta o se rechaza un lote de productos de acuerdo a ciertas especificaciones de calidad. La aplicación es una inspección de materia prima, productos semielaborados y otros componentes para determinar si estos cumplen con el nivel mínimo exigido. Cuando se recibe un lote de materia prima o cualquier otro componente, hay tres opciones: aceptarlo sin inspección, inspeccionar al 100%, hacer un muestreo de aceptación. Y bueno, el propósito es no estimar la calidad, sino juzgar los lotes. El muestreo de aceptación es útil cuando la prueba es destructiva, cuando es muy alto el costo de inspección o consume mucho tiempo, cuando el número de artículos a inspeccionar es muy elevado. El error cometido en una inspección 100% puede ser mayor que el cometido en un muestreo de aceptación. Y el historial de calidad del proveedor es bueno. Muestreo de aceptación, ventajas y desventajas. Bueno, una de las ventajas de hacer un muestreo de aceptación es que es menos costoso, el manejo es menor, se reducen daños, puede aplicarse cuando las pruebas son destructivas, menos personal implicado en la inspección y bueno, como desventaja es de que se pueden rechazar lotes buenos y aceptar lotes malos. Siempre hay un riesgo. Se requiere una serie de cálculos y documentación que nos sean necesarios para una inspección al 100%, que no son necesarios, perdón. Muy bien, pasamos a lo que son errores muestrales. Dice, ¿el lote realmente es bueno o malo? Dice, cuando la muestra dice que el lote es que no hay error, es bueno. Cuando dice que el error tipo 2, riesgo del consumidor, cuando es malo es error tipo 1, riesgo de productor, y malo pues cuando no hay error. Dice planes de muestreo. Estos son los tipos de planes. Plan de muestreo, dice planteamiento que indica el tamaño muestral que hay que utilizar y los criterios de aceptación o rechazo correspondientes para juzgar el lote. Tenemos el tipo simple, el doble, múltiple y secuencial, que estos son por atributos o por variables. El plan de muestreo simple, dice, se toma una muestra de n unidades y se determina el destino del lote en base a la información contenida en la muestra. Por ejemplo, tomar una muestra de tamaño 80 y si hay más de 6 artículos defectuosos, se rechaza el lote. El plan de muestreo doble dice inspeccionar una muestra aleatoria del tamaño de n, que en este caso sería nuestro n1, y contar el número de defectuosos de d1. Después de esto, como primer paso, pues se acepta el lote o se rechaza el lote dependiendo de la condición. Y después se vuelve a inspeccionar una muestra aleatoria del tamaño n2 y se cuentan también los defectos de esta muestra. Entonces, una vez que ya tenemos el resultado, se suman estos dos, el D1 y el D2, y se convierte ahora en un dato llamado set 2. Y de este se rechaza el lote cuando la suma de las dos muestras es menor al tercer resultado. Plan de muestreo simple. Plan de muestreo múltiple. Es una extensión del concepto de muestreo doble.
en el que puede necesitarse más de 2 muestras para llegar a una decisión acerca del lote. Los tamaños muestrales suelen ser menores que un muestreo simple o doble, pero es más complicado de llevar a cabo. Plan de muestreo secuencial. Dice, se selecciona un artículo a la vez y si el número de defectuosos es mayor que cierto límite, LS se rechaza. Si es menor de cierto límite inferior, L1 se acepta. Y si está entre ambos límites, se toma otra unidad. Planes de muestreo por atributos. Dice, plan de muestreo simple. Se toma una muestra aleatoria de tamaño n y si ésta contiene más de c unidades defectuosas, se rechaza el lote. Los parámetros es n, lo que es el tamaño de la muestra, y el c, un número máximo de defectuosos que se aceptan en un lote. Para establecer un plan de muestreo simple, es necesario definir NCA, nivel de calidad aceptable. Es el máximo porcentaje de defectos que un producto acepta en su proceso. Dice, si P es menor a NCA, el proceso se considera bueno. Y luego dice, PDTL, porcentaje defectuoso tolerable por lotes. Es el máximo porcentaje de defectuosos que un consumidor acepta. Muestreo de aceptación por variables. El muestreo de aceptación por variables es el tipo de planes. En este tipo de planes se toma una muestra aleatoria del lote y a cada unidad de la muestra se le mide una característica de calidad aleatoria del lote, peso, longitud, etc. Con las mediciones se calcula un estadístico que generalmente está en función de la media y la desviación estándar muestral, y dependiendo del valor de este estadístico, al compararlo con un valor permisible, se aceptará o se rechazará el lote. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de este tipo de muestreo? Dice, requieren un tamaño muestral más pequeño que el muestreo por atributos. Las mediciones de una característica de calidad proporcionan más información sobre un lote que el número de defectuosos. Las desventajas es de que se asume una distribución normal para la característica de calidad. Otra desventaja, se debe usar un plan de muestreo para cada característica de calidad. Dice, tipos generales de procedimiento de muestreo por variables. Número 1. Planes que controlan la fracción defectuosa del lote o el proceso. 2. Planes que controlan un parámetro, normalmente la media, del lote o del proceso. El procedimiento número 1. Se obtiene una muestra aleatoria de n artículos de lote y se calcula la estadística. En este caso, vamos a decir que ZLIE expresa exactamente la distancia entre la media muestral y XY, el límite inferior de especificación en unidades de desviación estándar. Cuando más grandes sean los valores de ZLIE, tanto más lejos se encuentra la media muestral X respecto del límite inferior de especificación. Por consiguiente, más pequeña es la fracción defectuosa P del lote. Entonces, si ZLIE es menor o igual a K, se aceptará el lote. Y si ZLIE es mayor que K, se rechazará el lote. El procedimiento 2. Dice, se obtiene una muestra aleatoria de n artículos de lote y se calcula ZLIE para estimar la fracción defectuosa del lote o el proceso. Se utiliza ZLIE como el área bajo la curva de distribución normal estándar a la izquierda de ZLIE. Sea P el estimador. Si el valor del estimador P es mayor que un máximo especificado M, se rechazará. El lote de otra manera se aceptará. Muestreo para aceptación que busca responder a la cuestión en cuanto a la calidad de los artículos que se adquieren en base a la inspección de una muestra aleatoria de items del lote del producto terminado que conduce necesariamente a una decisión, que es aceptar o rechazar el lote.
Los riesgos. Se sabe por anticipación que cualquier decisión involucra riesgos. Tomar la decisión correcta o equivocada, y que por regla general, cuanta más información tenemos sobre un problema, menores son los riesgos de tomar la decisión equivocada. Riesgo de productor: la probabilidad de que el lote sea rechazado cuando en verdad el lote presenta la calidad deseada. Ese sería el error de tipo 1. El riesgo del consumidor es la probabilidad de que éste sea aceptado cuando no presenta la calidad deseada. Es el error de tipo 2. Dice: pasos para la selección de un plan de muestreo de aceptación por variable. Dice: determinar la media y la desviación estándar que esperamos en un lote aceptable. Fijar la probabilidad de cometer el error tipo 1 deseada, que es menor de 0.1, y un tamaño de muestra n que consideremos adecuado desde el punto de vista de costo. Con base en los valores de n, s y la probabilidad de cometer el error de tipo 1, se determina el rango de aceptación haciendo uso de las tablas de distribución normal estándar. En función de una media de la característica que no es deseable y de una probabilidad de cometer el error tipo 2 con esa media, determinar si el tamaño de muestra n satisface nuestras expectativas de costo y precisión. Si la satisface, se debe aceptar el plan de muestreo. De otra forma que se debe incrementar el tamaño de muestra n y volver al paso 3. Para el caso de muestreo de aceptación por variables, se puede determinar directamente el tamaño de muestra apropiado en función de las probabilidades de cometer los errores tipo 1 y tipo 2. Y bien, ahora voy a pasar a lo que es el proyecto que se ha venido viendo a través de las unidades, y en esta sección se explican las herramientas aprendidas, que es el cálculo en base a muestreo de aceptación, ya sea por atributos o por variables, en este caso de una compañía real. Primero vamos a explicar el muestreo de aceptación por atributos. Dice: en una empresa se recibió un lote de 10,000 piezas. Primero, no se quiere inspeccionar todo el lote. Aquí la pregunta sería: ¿cuántas piezas necesitamos inspeccionar? Este sería nuestra n o nuestro tamaño de la muestra. ¿Y cuántos defectos son permitidos en dicha muestra? En este caso, el número de aceptación. Y bueno, el nivel de calidad aceptable en este caso se decidió de 1.5%, y el nivel de calidad rechazable es del 5%, cuando alfa es 0.05 y beta 0.1. El cálculo de esto en base a las 10,000 piezas son que tenemos que inspeccionar 209 piezas. Ese sería nuestro tamaño de muestreo. Si 6 o menos del total de piezas inspeccionadas son defectuosas, el lote se acepta. Si 7 o más piezas inspeccionadas son defectuosas, se rechaza todo el lote. En este caso nos vamos a ir a Minitab. No se tiene que tener ningún dato capturado, simplemente nos vamos a ir a Statistics, Quality Tools. Entonces aquí tenemos lo que es Acceptance Samplings by Attributes, lo que es la aceptación de muestras por atributos, y aquí tenemos la aceptación de muestras por variables. Como ahorita estamos viendo el ejemplo por atributos, vamos a seleccionar haciendo clic, y aquí tenemos en la primera sección dos opciones, que sería el crear un plan de muestras y el comparar, ¿sí?, utilizando unas muestras ya definidas. En este caso vamos a crear uno. Y aquí, ¿qué tipo de medición queremos? ¿Por número de defectos o por pasa o no pasa, o go no go? Que en este caso es el defectivo. Vamos a ponerle go no go. Y luego aquí vamos a... Muy bien, entonces aquí tenemos las unidades por calidad, nivel de calidad. Aquí va a ser, vamos a dejar el porcentaje de defectivo
decíamos que teníamos un nivel de calidad, lo que es el AQL, Acceptance Quality Level, de 1.5%, entonces le vamos a poner 1.5, y el RQL, que es el Rejectable Quality Level, de 5%, entonces le vamos a poner 5. Aquí tenemos ya nuestro alfa, nuestro beta y cuál es el tamaño del lote. El tamaño del lote son 10,000 piezas, entonces vamos a ponerle 10,000 y le vamos a dar OK. Entonces aquí tenemos ya lo que es la gráfica de aceptación de la muestra por atributos, en donde aquí nos están dando las características de la operación, la probabilidad de aceptación que tenemos aquí, el lote de porcentaje de efectivo. Aquí tenemos el Average Outgoing Quality, lo que es el AOQ, la curva de calidad, el resultado, y aquí tenemos, aquí podemos ver lo que es el porcentaje de efectivo y bueno, aquí de todas las muestras que se hicieron. Y aquí tenemos lo que es el Average Total Inspection, las piezas a inspeccionar. Y aquí también podremos ver lo que son los datos, ¿no? Ok. Entonces es el porcentaje de efectivo de este lote. Asimismo, acá podemos ver, el go no go, aquí viene el lote, vienen todos los datos, el método, el AQL 1.05, viene el 5%, todos los datos condicionantes que se le dieron. Aquí viene ya todo el resultado, ¿no?, de esta inspección. Y bien, como siguiente ejemplo es el muestreo de aceptación, pero en este caso por variables. Dice, en una empresa se recibió un lote de 2.500 hojas de material y se requiere verificar que las paredes de espesor cumplan con la especificación. En este caso, pues no podemos inspeccionar todo el lote, sin embargo, pues queremos hacer un muestreo de aceptación por variables. Dice, cuántas hojas necesitamos medir. En este caso sería también nuestro tamaño de la muestra y los criterios para aceptar o rechazar el lote. En este caso, la distancia crítica. Si el límite inferior aceptable en el espesor del material es de 0.09 pulgadas, el AQL es de 100 RPM, que es rejection por millón, o en este caso es el rechazo por millón, de efectivo por millón, y el RQL 300 partes por millón, cuando tenemos que alfa es 0.05 y beta 0.1. Con estos datos podemos calcular que el resultado es, tenemos que medir 760 hojas y la distancia crítica es de 3.55748. Igual nos vamos a ir a Minitab. Aquí no es tampoco necesario ingresar datos. Nos vamos a ir igual a Statistics, Quality Tools, y en vez de elegir la de atributos vamos a ir a Acceptance Samplings por variable y vamos a crear. En este caso vamos igual a crear uno. Va a ser, aquí dice porcentaje de efectivo, en el cual por atributo se eligió, pero en este caso es de efectivo por millón, es el que vamos a elegir, y tenemos un AQL de 100 piezas por millón, y de rechazo dijimos que teníamos 300 piezas por millón. Igual aquí tenemos nuestra alfa y nuestra beta, que está igual que el ejercicio anterior. Y bueno, la especificación mínima que tenemos aquí, o de aceptación, es de 0.09. entonces aquí le vamos a poner 0.09 y a ver, creo que es el único. Sí, esos son los datos que tenemos. Y bueno, sabemos que tenemos que medir 760 hojas. Entonces aquí vamos a poner nuestro lote de 760 hojas. A ver, espérame. 2.500 hojas de material.
Perdón, aquí son 2500 porque ese es el tamaño de nuestro lote. 2500. Aquí le estamos dando los datos que se van a calcular. Y bueno, vamos a darle OK. Y otra vez nos está arrojando, pero en este caso la aceptación por muestras por variables, en donde igual aquí tenemos la probabilidad de aceptación, en donde está la curva de los lotes de efectivo por millón. Aquí nos dice los 760, que es el resultado con una distancia crítica de 3.55748, que ya tenemos capturada en nuestra presentación, que está aquí. Y bueno, aquí tenemos la curva de calidad y lo que es el de efectivo. Y eso sería todo por mi parte. Y pues eso sería todo de mi parte. Algunas referencias de donde estuve viendo información. Muchas gracias.